Auditoría financiera y revisión fiscal, fase 2, evidencia de auditoría. Integrantes, Luis Eduardo Camacho, Jesús Jaraba, Julio Martínez, Camilo Erazo y mi persona, Jessica Zúñiga. Procedimientos de la auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. La NIA 500 establece que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar su opinión, incluyendo técnicas como inspección, observación, confirmación externa, recálculos, ejecución, procedimientos analíticos e indagación. La evidencia debe ser confiable y permitir conclusiones razonables. Dentro de los procedimientos de auditoría según la NIA 500 encontramos la inspección, que es el examen de registro, la observación, encontramos confirmación externa, recálculos, reejecución, procedimientos analíticos e indagación. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Camacho y yo voy a exponer sobre los tipos de evidencia de auditoría y la NIA 501. Bueno, las evidencias de auditoría, estas son opiniones completamente fundamentadas en la naturaleza de los hechos. Estas opiniones deben de estar libres de cualquier duda significativa. Además, estas opiniones, como son dispuestas, puede variar el juicio del auditor. Ahora, hay 5 tipos de evidencia de auditoría, las cuales son evidencia física, que pues me verifica la existencia del activo. Está la evidencia analítica, que esta compara lo que son datos y cifras. Está la evidencia testimonial, pues esta es por entrevista y por declaraciones de las personas. Está la evidencia documental, que esta la tengo por registros, documentos que sostengan a la empresa. Y está la evidencia confirmatoria, que es la información sacada de vouchers, comprobantes, que me verifiquen que la información es correcta. Ahora, en la NIA 501, pues esta evidencia es evidencia de auditoría, es una evidencia más exacta, más estricta, donde me justifica a paso que la información puede ser correcta. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Camilo Erazo. En esta oportunidad les hablaré sobre lo que es la NIA 5 o denominada confirmaciones externas. Bueno, confirmaciones externas contiene la normatividad referente al uso de los procedimientos de confirmación externa, que significa para el auditor la forma de obtener la evidencia para la auditoría. Este procedimiento también ayuda al auditor a comprobar que la evidencia obtenida sea pertinente y confiable. E incluso se afirma que la evidencia mostrada como confirmación externa es mucho más confiable y segura que la obtenida internamente por la entidad. El objetivo de esta NIA es obtener la evidencia de auditoría a través de confirmaciones externas, como ya lo mencionábamos. Tiene diferentes tipos, como uno, confirmación positiva, se solicita respuesta a la confirmación. El segundo es la confirmación negativa, se asume que la información es correcta si no se recibe respuesta. Los procedimientos, uno, identificar las partes a confirmar, diseñar la solicitud de confirmación, enviar la solicitud de confirmación, evaluar la respuesta recibida. Esos son los procesos paso a paso para hacer dicho proceso. Las vigencias, esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros, EEFF, a los correspondientes periodos iniciados a partir del diciembre de 2019, donde se rige esta NIA o este decreto. El alcance trata del empleo por parte del auditor del procedimiento de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de otras NIA. El objetivo del auditor es, cuando utiliza el procedimiento de confirmación externa, es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencias de auditoría relevante y confiable. Y los requisitos es el procedimientos externos de confirmación negativa de la dirección a la que el auditor envía una solicitud de confirmación, resultado de los procedimientos de confirmación externa y las confirmaciones negativas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es David Jara Peñalosa y yo le voy a hablar sobre la NIA 510.
encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. El objetivo es establecer las responsabilidades del auditor respecto a los saldos de apertura cuando se trata del primer encargo de auditoría o cuando los estados financieros anteriores no fueron auditados por el mismo auditor. Uno de los principales requerimientos es obtención de evidencia y suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen errores materiales. La revisión de la política contable es aplicada a los saldos de apertura, asegurando su consistencia con el periodo anterior. El procedimiento específico, primero, inspección de balance de documentos de soporte, confirmación de saldos importantes y revisión de ajustes y reclasificación. La informe del auditor, existe errores materiales en el saldo de apertura, en el auditor debe modificar su opinión. Le voy a hablar sobre la NIA 520, procedimiento analítico. El objetivo es describir el uso del procedimiento analítico como técnico de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. El concepto es evaluar las informaciones financieras realizadas mediante el análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Aplicación de la auditoría en la planificación, identificar áreas de riesgo. Durante la auditoría, obtener evidencias sustantivas. Al finalizar, evaluar la presentación general de los estados financieros. Los tipos de procedimientos analíticos. Primero, comparación de periodos anteriores, comparaciones con presupuestos o expectativas y análisis de tendencia y radio financiero. La conclusión es que la NIA 510 y la NIA 520 son fundamentales en el proceso de auditoría para garantizar la confiabilidad de los saldos de apertura y detención de riesgo mediante el análisis de información financiera. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Julio Martínez y yo les voy a hablar sobre la NIA 530 y la 540. La NIA 530 establece cómo los auditores utilizan muestras de información en lugar de revisar el 100% de los datos de una empresa. Esta norma explica que el muestreo puede ser estadístico, que es una selección aleatoria basada en probabilidades, o no estadístico, basado en el criterio profesional del auditor. Además, el auditor debe diseñar correctamente la muestra, definir su tamaño y analizar posibles errores, con el fin de reducir el riesgo de muestreo y obtener evidencia suficiente y confiable para la auditoría. La NIA 540. Esta explica cómo el auditor debe revisar y evaluar las estimaciones contables que realiza la empresa en sus estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente para comprobar que esas estimaciones son razonables y confiables. Para ello, analiza los métodos utilizados, los datos y las suposiciones que hizo la empresa, evalúa los riesgos de error y verifica que no exista sesgo de la gerencia. Al calcular los valores, así puede confirmar que la información presentada es correcta. Muchas gracias.